Paralogía Podcast. Hola a todos, bienvenidos a Paralogía, el podcast donde hablamos sobre fenómenos paranormales y teorías de la conspiración, intentando hacer algo de divulgación de la filosofía y la ciencia en el camino, pero sobre todo intentando usar el pensamiento crítico. Y pues el día de hoy nos vemos una vez más en este podcast semanal aquí con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Y pues nada, hola Lalo, ¿cómo andas? Hola, ¿todo bien? Qué bueno. Recuerden que nosotros grabamos el mismo día, entonces Sí. aquí seguimos, todo bien. Y por eso tenemos la misma ropa, pero pues bueno, si quieren pensar que no nos bañamos, no hay problema. En fin. Bueno, o que tenemos solamente una camisa o playa, pues. En fin. Entonces, vamos a continuar con el tema de la semana pasada y para irnos introduciendo a ello, consideremos lo siguiente. Imagina que la famosa película de 1977, Encuentros cercanos del tercer tipo, de Steven Spielberg, la cual representa o intenta mostrar cómo es que se dan encuentros entre seres extraterrestres y seres humanos. Imagina que esa película, junto con la película Señales del 2002, en donde una familia es acosada por seres alienígenas, los cuales hacen figuras extrañas en sus campos de cultivo. Y al mismo tiempo también imagina que la película Arrival o La Llegada del 2016, la cual muestra a seres extraterrestres que parecen pulpos y se comunican en un lenguaje extraño. Imagina que esa película, al igual que la película La Guerra de los Mundos del 2005, en donde sale Tom Cruise, porque hay otra película, la del 2005, donde sale Tom Cruise, ahí también está la novela y la radionovela. Imagina que la película del 2005, donde sale Tom Cruise, la cual te muestra seres que se desplazan en una especie de vehículo cefalópodo extraño, y también que la película Día de la Independencia, en donde no es Bruce Willis, en donde Will Smith nos salva de la invasión, la cual curiosamente inicia en Estados Unidos. Y también imagina que la película de Disclosure Day, que aún no sale, pero que al parecer trata sobre cómo el gobierno y la sociedad maneja la revelación de la vida alienígena. Imagina que todas esas películas son justamente parte de un proyecto llevado a cabo por quién sabe qué o quién sabe quién para prepararnos para la llegada de los aliens, para prepararnos para la noticia de que no estamos solos en el universo, de que seguramente no somos los más inteligentes en el universo, ni de cerca, y que probablemente no estamos solos desde hace un buen tiempo y que sobre todo ya están entre nosotros y nos han estado vigilando, nos han estado abduciendo, han estado experimentando y que probablemente incluso podría haber razones para creer que están planeando algo con nosotros. Imagina que todo eso fuese el caso. Y si es así, pues resulta que todas estas películas, al igual que otro montón de las cuales no dije nada, como Comunión, Fuego en el Cielo, pues otras más. También la de Nadie podrá escucharte. Esta está muy buena. En fin, imagina que todas esas películas entonces son justamente parte de un programa de condicionamiento, son básicamente un priming para pues justamente sensibilizarte a la noticia que quizá está próxima en los siguientes años. Entonces, pues, sí, imagina eso. Pero pues no te lo tienes que imaginar porque de hecho pues puede ser el caso. En fin, ¿cómo ves eso, Lalo? Interesante, ¿no? Lo mencionamos en el capítulo pasado y pues venimos de una tanda de temas relacionados a aliens, porque se ha vuelto muy popular desde la desclasificación de archivos por parte del gobierno de Estados Unidos en sus dos tandas. Estos nuevos casos que se están presentando incluso con la nueva esfera de Buga que se llama Esfera de Valdivia. Este chico que mencionamos también en el capítulo pasado de Brasil, que al parecer tuvo un encuentro del tercer tipo, o sea, ya hubo como ahí un contacto, una comunicación. Eh, pues muchas consistencias entre historias fantásticas o de ciencia ficción, como serían las películas,
y casos reportados reales, ¿no? Ya llevamos bastantes capítulos, tú llevas un poquito más que yo, desde que me integré acá contigo, pero eh, está esa pregunta, ¿no? Si es meramente basarse en algo real o viceversa, ¿no? ¿Será que este consciente colectivo, estas nuevas experiencias son a base de lo que se ha contado en estas historias o estamos simplemente representando las experiencias reales por medio de películas o de historias? Es un poquito lo del huevo y la gallina a veces en estos casos, pero el día de hoy lo vamos a abordar desde el lado del primado, del priming, y de cómo pareciera tener una extraña coincidencia entre estas películas y los temas vistos, ¿no? ¿Por qué si hay tantas formas que nos podríamos imaginar nosotros como seres humanos creativos? Porque siempre optamos por el mismo tipo de experiencias, de historias, de comunicación, de visualización de estos seres. Claro. Sí, podría ser que, pues sí hay ahí como ciertas regularidades, ¿no? O sea, que no son accidentales y que probablemente pues no sean simplemente resultado de la imaginación y que sí pueda haber, de hecho, un referente real para, bueno, sí, real en el sentido material concreto, que esa Ujú, palabra me sí, sí, causa sí. mucho conflicto para ello. Sí, Pero, pues sí, resumida la frase, que haya algo real y que se estén referenciando para exponernos, ¿no? Como una maqueta, claro, por decirlo de una forma muy simple. E incluso, pues sabemos que gran parte, por ejemplo, de los directores de Hollywood, pues es una esfera completamente aparte de la persona común. Se podría considerar incluso parte de las élites. Y pues tal vez estas personas tienen información especializada, privilegiada, ¿no? privilegiada a comparación de nosotros, ¿no? ¿Por qué Steven Spielberg sabe que se comunican de esta forma? Claro. No me acuerdo el director de Señales, ¿no es M. Night Shyamalan? Sí, es Sí, el sí es. mismo de La Aldea y no recuerdo otras películas. Ajá. Tiene muchas películas chidas. O sea, ya son dos directores que coinciden con ciertas cosas. Esto de los pulpos, por ejemplo, en Arrival y en, ¿cómo se llama? La Guerra de La los Guerra de Mundos. los Mundos. Una se basó en la otra, saben algo. ¿Por qué de esa forma, no? Es la simple pregunta. Sí, 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 totalmente. Y también, por ejemplo, atendiendo a esto de si los productores o directores de cine tienen información privilegiada. Por ejemplo, Steven Spielberg, cuando filmó Encuentros cercanos del tercer tipo, en la misma Jaime. película sale Hynek, del Ujú. cual ya hemos hablado y sabemos que él seguramente como parte del proyecto Blue Book en algún momento también uno de los líderes del mismo proyecto, pues seguramente tenía información a la cual pues nosotros no tenemos acceso hoy en día o que seguramente seguimos sin conocer. Y pues sí, o sea, él tuvo contacto directo con Steven Spielberg, quizá le dijo algo. Y también en función de eso mismo, algo curioso es que el hijo de Alan Hynek, que no recuerdo cómo se llama, se volvió técnico de efectos especiales en el cine y él participó en la película Depredador, en la primerita, donde sale Arnold Schwarzenegger. Y si recuerdan, el efecto del depredador siendo invisible, bueno, camuflado, se ve extraño, ¿no? Así como si hubiesen ondas de calor, ¿no? Ujú. Y hay algo bien curioso, si se ponen a buscar así como de fenómenos paranormales, en Reddit, uno de los más populares en Estados Unidos ahorita es lo que le llaman The Glimmer Man. Y dicen que hay figuras así como antropomorfas que se ven como si estuviesen camuflajeándose o camuflándose con el mismo tipo de tecnología que el depredador en esa película. Entonces hay personas que Hynek sabía algo, su hijo en consecuencia también lo supo porque Hynek le dijo y él tuvo la idea de hacer ese efecto visual para el depredador en esa película. Órale, interesante, interesante, interesante. A mí se me hace, por ejemplo, curioso este concepto. Por ejemplo, si han visto los trailers de esta nueva película de Disclosure Day, Mm. se da a entender, no es un spoiler ni nada, que el animal, el venado que sale en la película El es venado. el alien, el Ajá. extraterrestre, el gris. Sí. Ese también es un concepto usado en otra película, la de donde sale Mila Jovovich, Eh, siempre se me olvida su ah, nombre. ¿Cuarto Contacto? sí, ese es un documental, ¿eh? Eh, bueno, un documental representado por, No, no es cierto, no es documental. por una actriz
tan famosa y en ese tipo de historias estaría raro, pero bueno, está basado en, ¿cómo se llaman? En casos reales. Creo que es Sí, lo que de quisiste decir. abducciones. Ajá. Ahí se representan como los búhos, Ajá, las lechuzas. pero parece ser que también ahí hay otra cosa que coincide, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de representarlo de esa forma? Este, ¿Qué nos están queriendo decir, no? ¿Nos están preparando Sí, para algo? ¿Es simplemente una coincidencia? ¿Se pusieron de acuerdo? sí. Es curioso. Que también hay, ojo, también como otro fenómeno paranormal muy popular también últimamente son los no venados. Hay un montón de encuentros con criaturas que las personas describen como not a deer. Y esto sobre todo en los montes Apalaches en Estados Unidos, y dicen que son criaturas que, digamos, a simple vista se ven como venados, pero una vez que te les quedas viendo, sabes que solamente se ven como venados, pero no son un venado, que tienen rasgos físicos como extraños. Por ejemplo, tener extremidades muy largas, rodillas que se doblan al revés, una mirada que parece inteligente y consciente, etcétera, 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 ¿no? Ok. Entonces, quizá por ahí esté una conexión. Yo también, fíjate que estaba viendo y tómanle de la fuente que viene, un video de TikTok, hacían el análisis de precisamente esto de los venados con esta película de Netflix que se llama, creo que Dejar el Mundo Atrás, No donde lo vi. no lo has visto, pero bueno, es como una situación hipotética donde se está acabando el mundo. No, a lo que yo recuerdo no dejan claro por qué es, o sea, hay como que varias posibilidades de que tal vez una tercera guerra mundial de la nada, tal vez una invasión alienígena, pero hay una escena donde a una de las protagonistas, o bueno, a la hija de la familia protagonista, se le acercan venados, así como tipo princesa de Disney, Ajá, y los venados la guían a su salvación, que es lo representado por la historia de la película. ya. Y a pesar de que no tiene estrictamente que ver con temas de aliens, te digo, es una como de las posibles suposiciones de la película, se representa esta situación de que los venados no son lo que creemos que son como Lo que animales. aparentan. Ajá. Ajá. Y vuelves al punto, ¿no? ¿Por qué esta coincidencia? Claro. Que pues bueno, ahí la explicación más sensata sería decir, pues, o sea, las personas que hacen, dirigen, producen estas películas que contribuyen pues a su realización, pues de algún lugar toman ideas, ¿no? Y dirías, pues bueno, esto está como en la cultura popular, hay gente hablando sobre esto, pues seguramente lo toman y dicen, ok, esto está chido para ponerlo acá en la película, lo podemos cambiar, modificar, etcétera, 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 ¿no? Pero pues ahí entramos, ¿no? Esta pregunta, pues bueno, o sea, ¿qué fue primero? El encuentro con un ser así, no sé, El ¿cómo se llama? reporte. La cultura, los mitos urbanos, las leyendas urbanas sobre esto, y luego se toma del cine, o del cine luego se copió para acá, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahí entramos como en esa discusión que, pues bueno, o sea, también puede ser parte de lo mismo, ¿no? Que comentábamos al inicio y en el capítulo anterior, y puede ser el caso que todo eso sea, pues sí, realmente un efecto de sensibilización o de condicionamiento para este tipo de cosas. Sí, y es bien importante hacer la distinción de que pueden ser cualquiera de las dos opciones o incluso las dos, porque también del lado opuesto, o sea, de precondicionamiento de nosotros como seres humanos a estas nuevas tecnologías o historias, está documentado. Por ejemplo, de los ejemplos más sencillos es la televisión. Es reportado que personas que abordaron o tuvieron el primer contacto con la televisión en blanco y negro, sus sueños eran representados en blanco y negro. Y se notó Sí, este cambio de nosotros como personas que ya consumen pantallas pues a color, básicamente ya lo que es la tecnología común, pues nuestros sueños son vívidos y a color. Es una sí, distinción entre generaciones por el tipo de tecnología. Entonces, claro que puede venir que varios de estos reportes nuevos sobre contacto alienígena, sobre experiencias paranormales, vengan de una predisposición de haberlo escuchado en alguna historia, de haberlo visto en alguna película y tener estas referencias de que se me apareció un gris como los de las películas de tal persona, tenía los ojos grandes, negros y era color gris y chaparrito, era gris y alto, algo por el estilo, ¿no? claro. Sí, totalmente. Ahora soñamos en Full HD 4K, Ok. pero no, el chiste, pero sí, o sea, está como esa problemática de fondo, ¿no?
que como tú bien dices, puede ser una u otra o las dos, no hay como evidencia o razón suficiente para decidirse por una, o incluso puede haber una explicación más simple y menos extraña de fondo, ¿no? Buscado. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, pues bueno, como les decíamos en el capítulo pasado, pues esta cosa del priming se trata de la exposición a un estímulo que puede acortar o alargar el tiempo de respuesta a un estímulo posterior. Entonces, pues justamente aquí la teoría de conspiración que se está tratando, bueno, de conspiración entre comillas, no llega a tanto, pero lo que se está mostrando últimamente en redes sociales es que quizá todas estas películas son el resultado justamente de esto, ¿no? Del intento de sensibilizarnos a justamente el contacto, buscando propiciar que cuando se haga la revelación final, pues nosotros respondamos de una manera específica, ¿no? Ya estemos preparados. También a esto se le suman estas ideas que, bueno, no ideas, estas cosas que también se han estado diciendo últimamente en redes sociales, que es que incluso el gobierno estadounidense comenzó a contactar a líderes religiosos para pues que sensibilicen a sus feligreses justamente a la idea de que existe vida en otros planetas. Y pues bueno, o sea, todo esto a raíz de que pues la película de Steven Spielberg, de Disclosure Day, está próxima, bueno, estaba próxima a estrenarse, creo que para cuando sale este capítulo ya se estrenó, ¿no? No la hemos visto, al menos ahorita, que estamos grabando el 6 de junio, así que pues probablemente digamos cosas que no cuadren del todo con lo que sale en la película, o que quizá pareciese que no la habíamos visto, porque de hecho no la hemos visto. Sí, pero andamos hypeados. Sí, sí, sí. Y pues bueno, miren, al inicio les comenté 6 películas, ¿no? Encuentros cercanos del tercer tipo, Señales, La Llegada, La Guerra de los Mundos, El Día de la Independencia y El Día de la Revelación. Entonces, estas películas son las que típicamente se han comenzado a mostrar en estos videos de, sobre todo de TikTok, acerca de pues, justamente cómo es que han estado influyendo en nuestra percepción de todo este fenómeno y pues que están buscando propiciar una respuesta particular a la noticia de que existe este tipo de seres. Y ahorita pues les vamos a hablar un poquito acerca pues de qué tipo de cosas se nos presentan en estas películas respecto a 5 categorías, ¿no? La primera es cómo se representan los alienígenas, cómo se da el contacto, las circunstancias del contacto, las intenciones, al menos aparentes, de los seres y también los eventos relevantes en la fecha de salida de la película, ¿sí? Para saber cómo en qué contexto salen, también para ir viendo pues si hay algo que se pueda relacionar entre todas estas películas, pensando en que quizá puede haber de hecho sí un intento consciente de sensibilizarnos o condicionarnos al evento próximo, ¿no? Entonces, en encuentros cercanos del tercer tipo, los aliens son seres pequeños, la típica descripción de un gris, pero en este caso son grises bajitos. Aquí pues son humanoides de aspecto pues sí extraño, ¿no? Son bajitos, cabezones, ojos grandes, todo esto, pero pues se ven como pues buenos, entre comillas, ¿no? O sea, no se ven agresivos ni hostiles de ninguna forma. Sus naves, pues los artefactos en los cuales se mueven son luminosas y armónicas en el sentido de que parecen moverse justamente de forma, ¿cuál es la palabra? Suave, pues, o sea, no están haciendo ruido, no se mueven violentamente, al menos eso es lo que se muestra en la película. Ahora, el contacto es pacífico, hay comunicación a través de música e incluso invitan a las personas a viajar en sus naves, ¿no? En estos vehículos. Y las circunstancias del contacto es a través de apariciones nocturnas, los típicos encuentros, ¿no? Que todo el mundo ha escuchado en estas historias de abducciones y de avistamientos, etcétera, señales en carreteras y en montañas como puntos de encuentro. Y también las intenciones son guiar a la humanidad hacia su siguiente nivel como de evolución y pues es al parecer están motivados, ¿no? Justamente como por la intención general de hacerle el bien a otra especie. Y los eventos relevantes en la fecha de salida son, primero, el lanzamiento en plena Guerra Fría y en auge, ¿no? En esta época dorada de la ufología, en los 70, en los 70, a mediados de los 70, la cual pues la ufología sí alcanza su pico
por ahí de los 60s, se vuelve muy popular y pues en el 77 sale esta película que pues, todavía sigue siendo algo muy popular, la ufología, ¿no? Y también pues la idea aquí sería que se usa para suavizar justamente cómo es que las personas perciben el fenómeno ovni en ese entonces. Sobre eso, ¿qué piensas, Lalo? Pues creo que esta es la película como que tiene más recopilación de lo que se conocía hasta el momento, bueno, de lo que llegó a ser público, incluso hablarse ahí con un poco de secreto entre los casos que ya hemos documentado a lo largo de la historia de los proyectos que han estudiado el fenómeno ovni. Y como que sí se ve muy impregnado de todo eso, ¿no? Igual y juzgarlo con ojos de personas que están viviendo en el 2026. Recordemos que es una película que tiene que 50, pues casi 50 años, casi 40, Sí, no, 50, 49, ¿no? ¿no? 49, justo, justo. Eh, si lo juzgamos con lo que poseemos actualmente de información, sea verídica o no, sí se ve como muy simplona, creo yo. Sí, Pero pues debió haber sido una revolución y pues por algo también Steven Spielberg se fue forjando de su renombre, ¿no? Como director de la ciencia ficción. Em, a mí me agrada, creo que me hace falta una refrescada y yo creo que sí lo voy a hacer principalmente para lo de la película. Recuerdo que la vi muy de niño, sí, yo también. este, pero creo que es, como te digo, más relacionada con todos los reportes que llegó a haber habido de este tipo de encuentros, ¿no? Luces, este rayo aductor que recuerdo que hay una escena con una camioneta donde como que la intenta levantar o algo así, ¿no? Claro. Que se apague como el caso de esta Betty. Betty Barney Hill. Ajá, cosas por el estilo. Recuerdo mucho lo de los juguetes moviéndose, que creo que como Sí, que dan la señalización, ¿no? De que por aquí, por acá. También es como este típico concepto de en una casa lejana, así en medio de una granjita, ¿no? En medio de la nada, es donde pasan este tipo de cosas. Entonces, es como que la más apegada a la generalidad de los reportes, a diferencia de las otras. sí, 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 totalmente. Y pues como decíamos al inicio, o sea, incluso en la película aparece Alan Hynek. Y si recuerdan, cuando hablábamos del proyecto Blue Book, también hablamos sobre la taxonomía que Hynek hizo de los tipos de encuentro, el de primero, segundo y tercer tipo. Y mencionábamos que el cuarto tipo es algo que se agrega después. Entonces, por eso aquí la película se llama Encuentros cercanos al tercer tipo, porque justamente a partir del asesoramiento que tuvo Steven Spielberg con Alan Hynek y el estudio de todos estos avistamientos y reportes de cosas extrañas que la gente veía en el cielo y sus experiencias con ello, pues decían, ok, como que pareciese que el tipo de encuentro más cercano que tenemos es el de tercer tipo, que ocurre en ciertas circunstancias, ¿no? La nave allí que baja, que intenta llevarse cosas, el contacto directo con personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también como bien mencionas, ¿no? O sea, para el 77, pues los casos populares, lo que se decía era de cierta forma, a diferencia de hoy en día, ¿no? Que ya ha pasado pues, 49 años y que básicamente en todo este tiempo pues ha habido otros tipos de eventos que se han vuelto muy populares y que también han cambiado en buena medida nuestra percepción de este tipo de cosas, ¿no? El típico, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí tenemos la descripción del objeto volador como un platillo volador, ¿no? Lo cual también ya mencionamos que está un poco inadecuado por lo de el avistamiento de Kenneth Arnold, pero también hoy en día un tipo de avistamiento muy típico son los triángulos, los objetos triangulares, lo cual también en el caso de las luces de Phoenix de los 90, pues también se vuelve muy popular y que también cambia la manera en la que se representan estas cosas. Sí, tiene esa recopilación y ese misticismo de la época también, eso es bien importante Sí, decirlo. Y notar cómo es parte de este tema que estamos tocando, ¿no? Del priming, que yo ahorita se los decía, bueno, juzgarlo con nuestros ojos en la actualidad, hasta parecen como que soso, ¿no? Como muy simplista la película, pero puede ser parte de ese condicionamiento, que ya de cierta forma lo estamos normalizando, ¿no? sí, Donde ya lo que nos provoca emoción o una sensación distinta ya son películas como la de Señales, que fue su punto fuerte, ¿no? O sea, sí, si recuerdan, y yo creo que ahorita lo vamos a mencionar,
Cuando salió Señales era este concepto completamente distinto de que no eran como tal naves atacando, que veníamos de esa tanda de que, uy, el platillo volador, el rayito abductor o destructor. Acá ya era un contacto como más personal, si se puede decir de alguna Sí, forma, con estas figuras, ¿no? Y saber que eran agresivas. Y a pesar de que salen relativamente poco, yo creo que en una suma total se ven los seres poco menos de un minuto. Es completamente de terror la película. sí, está buenísima. Está muy buena, pero cómo lo normalizamos, ¿no? O sea, cómo esto pasa a ser como que sí, lucecitas en el cielo y se intentaron contactar. Ah, no, espérate, pero si nos atacaran, eso ya es lo que nos genera como tal una reacción, una respuesta. Claro, sí, totalmente. Justo, ¿no? O sea, parece que, pues, como bien dices, o sea, en un principio la forma en la que se muestra el contacto en encuentros cercanos al tercer tipo es benigno, porque también hasta ese momento no recuerdo como que hubiese una idea sobre el tipo de contacto y las experiencias de las personas, al menos lo que se decía como que era supuestamente verdad, que indicara, no sé, como intenciones hostiles, porque hasta ese momento no se había popularizado del todo, hasta donde recuerdo, por ejemplo, la abducción y mutilación de ganado, los casos de abducción y de experimentación no eran tan populares. Incluso el que se vuelve más popular de todos en ese entonces es el de Betty Barney Hill, e incluso Betty habla con ellos y le dicen de dónde viene y bla, 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 todo esto, ¿no? No pareciese que haya, pues sí, hostilidad. Justo, Que incluso, justo. que incluso anterior a este también está el caso de Antonio Vilas-Boas, pero eso fue en Brasil. Y pues si viene ahí, pues Antonio al parecer fue víctima de pues violencia sexual, allí pues pareciese, ¿no? Que incluso pues más allá de la intención de hibridación, no había pues como toda esta intención hostil de conquista y de exterminio que pudiese haber, ¿no? O que se representa a veces en estas películas, como en la de Mars Attacks, ¿no? Ujú, Que creo que la que todos ubicamos más fácilmente es la de los 2000, pero pues eso también es un remake de una película, creo que de los 80, 70. ujú. Sí, sí, sí. Incluso casos de tiempo después, ¿no? El de Travis Walton también fue una Ajá, abducción, pero no report, bueno, a pesar de que había marcas, creo que en el estómago o algo así, recuerdo del capítulo. Pues no se reporta como tal una hostilidad de que vengan a asesinarnos, a conquistarnos, incluso como que pareciera que somos ratas de laboratorio, ¿no? Incluso como que es claro, el concepto que se tiene en toda esta época, 70s, 80s, 90s, de lo abdujeron para estudiarlo, para injertarle un chip o algo por el estilo. Incluso llegué por ahí no sé si escuchar o a ver casos. Hay una serie que como que injertaban algo en el cerebro. Se llama sí, Taken o algo así. Pero, como que este concepto más de que vienen a atacarnos directamente, salvo La Guerra de los Mundos, que sí es una novela, creo que de los 60s, ajá, parece ser un tema más actual. sí, sí, totalmente. Entonces, pues sí, ¿no? Como que la representación de esto en el cine, pues va cambiando en función de pues, también como los relatos y las experiencias de las personas, pues ahora sí ya al menos las personas que dicen haber sido víctimas de este tipo de experiencias, o haber tenido más bien este tipo de experiencias, pues lo que dicen, a ver qué les pasa, ¿no? Y pues bueno, o sea, después de esta película del 77 nos podemos brincar a la Guerra de los Mundos, perdón, al Día de la Independencia del 96. Justamente, bueno, paso a esta porque pues al menos de las que tenemos aquí es la más próxima, ¿no? En fecha de salida. Y pues seguramente está todo el mundo la ha visto, la pasaban casi que cada fin de semana en Canal 5 hace unos años, pero aquí bien sabemos que se trata de alienígenas, pues no es el típico gris, son alienígenas extraños con una cabeza muy grande, que pues además se ven insectoides que se comunican por telepatía y que tienen alguna especie de exoesqueleto. No sé si recuerdan esta escena en donde este Will Smith pues justamente saca el alien de su nave, se lo lleva a una base en medio del desierto, aparentemente el Área 51, y que allí mismo, adentro de ese lugar, tienen estos seres dentro de ese exoesqueleto y que lo abren y se ve cómo es por dentro, ¿no? Ujú, ujú. También aquí justamente el contacto pues es básicamente una invasión a gran escala, ¿no? Donde se ve como pues la nave nodriza, ¿no? Se posiciona sobre Los Ángeles, me parece, ¿no? Que ahí se ve en el mismo póster que están viendo ahorita en pantalla. Y también al mismo tiempo estas naves pues
atacan directamente a las ciudades, atacan al ejército y pues inicia una batalla abierta, ¿no? Contra estas cosas. Que esto puede ser también una referencia directa al famoso caso de la batalla de Los Ángeles, me parece, que por ahí de los 40, 50, si no recuerdo mal, sucede. Y no, o la batalla de Washington, no me acuerdo. El asunto es que en Estados Unidos, por ahí de esas fechas, de hecho, hubo avistamientos de objetos voladores no identificados sobre la Casa Blanca. Y pues literalmente los aviones de combate, los militares no pudieron hacer nada al respecto. Y esto En sucede. Washington. Ujú. ¿Mande? Eso fue en Washington, lo del Capitolio, Sí, el suicidio sí, del Capitolio. exactamente. ¿Te recuerdas el año? No, por ahí lo tenemos en un capítulo, pero creo que fue en los Sí. 50, 60. Sí, por ahí, ¿no? Y como que esto a su vez comienza a retroalimentar esta narrativa, justamente, ¿no? De la idea de que estas cosas son seguramente tecnología más avanzada que sobrepasa por mucho las capacidades de defensa, en este caso de Estados Unidos, y que pues están ahí, digamos, expuestos y que no podrían hacer nada para defenderse. Y justamente es lo que intenta representar la película, ¿no? De cómo estos sujetos llegan, bueno, los aliens llegan y pues inician una invasión a gran escala y es difícil de defenderse de ellos, ¿no? Ujú. Y justamente aquí la idea es que buscan extraer los recursos de nuestro planeta y aniquilar a la civilización humana. Que como tal en la película en ningún momento se dice que busquen como tal nuestros recursos, pero eso también es algo constante en las narrativas sobre las invasiones alienígenas y los contactos y las abducciones que podemos encontrar allí en el Internet sobre personas que dicen tener estas experiencias, ¿no? Que dicen, ok, estos sujetos me contactan, los aliens me contactan y dicen que, pues bueno, o sea, vienen por nuestros recursos, en su planeta ya se terminó X o Y, van de planeta en planeta agotando lo que hay, etcétera, 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 etcétera. Sí, hay una escena donde como que tienen contacto, creo que es el presidente, no recuerdo, y es donde empieza a Ah, decir, sí, lo vi todo, son como una plaga, van por planeta a planeta consumiendo todo a su paso. sí, cierto. Dos comentarios, no son aves nodrizas, la nodriza está en el espacio, que es la que terminan atacando con un virus, que Ah, la nave sí, tiene un cierto. puerto USB, curiosamente. Ajá, que eso Este, es una referencia también a la Guerra de los Mundos. está curioso cómo lo manejaron ahí. También al inicio en el Consideramos, creo que mencionaste que ataca primero Estados Unidos y no, en la película dicen que llegan todos a varias ciudades importantes en el planeta Tierra. Ajá. Y lo que mencionaste del exoesqueleto, ¿no? Creo que es de las primeras películas que nos hizo normalizar que tal vez esa imagen del extraterrestre, pues no es que fuera así, sino que era un traje como nosotros usamos como seres humanos trajes de astronauta para estar en el espacio, que tal vez era su traje para andar en un planeta ajeno al de su especie, al de su raza. O Entonces son traje de conceptos, combate. ajá, justo de combate, una armadura como nosotros lo usamos para la batalla. Pero son esos conceptos que es bien curioso como que darse cuenta que nos los están mostrando de cierta manera y que los estamos aceptando tal cual, ¿no? Sí, y justamente, o sea, ahorita que lo mencionas, también hay ahorita se han popularizado mucho los videos de que quizá esta figura del alien gris, cabezón con ojos negros enormes, esas cosas probablemente no son simplemente ojos, pues, sino que eso pueden ser como lentes que se Ujú, ponen para proteger sus verdaderos ojos, justamente para poder, pues, justo interactuar en un planeta con condiciones atmosféricas distintas. ujú, Y justo. por otro lado, también hay personas que están diciendo que, por ejemplo, el aspecto del gris puede ser no justamente la forma real en la que se ven, sino que se puede tratar, de hecho, sí, como tú bien lo dices, una especie de traje, ¿no? Quizá de algún material flexible, etcétera, etcétera, como los trajes de buzo, por decirlo de alguna manera, y pues esa no es la manera en la que se ven. Y de hecho, eso ya lo decía Travis Walton. Él decía que los seres que se lo llevaron parecían tener trajes para Mm, poder interactuar con él, pues. Y otra cosa importante de esto es que sí, ¿verdad? O sea, la forma en la que se defienden de los aliens en la película El Día de la Independencia es justamente a partir de eh, infectar su sistema computacional aparentemente con el cual funciona su nave con un virus de computadora. Y si recuerdan la Guerra de los Mundos, allí los aliens pues se mueren. mm, Bueno, este es un spoiler bien grande, pero no inventen, la novela salió en los 60. Se mueren justamente porque no pudieron sobrevivir a las bacterias y a los virus que hay en nuestro planeta y pues, terminan muriendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Otra cosa bien importante también en la película, se toca el tema de considerarlos pacíficos. Hay unas escenas ahí que le dedican a gente que les da la bienvenida. Creo que el primer ataque se da en una torre donde hay los raritos según la película, así como que Mm. con pancartas diciéndoles bienvenidos, Ah, sí. estamos aquí para ustedes, cosas por el estilo. Y justo en esa torre que es como un helipuerto y están ahí haciendo su fiestita, es donde por primera vez atacan, Sí, dando esa señal, ¿no? De que no son amigables, o sea, no vienen sí, justo. a la fiesta. Sí, también eso pasa en la película Mars Attacks, no sé si recuerdas, ¿no? Que Sí, se de la paloma, ¿no? reúnen para recibirlos, sueltan la paloma y cuac, cuac, cuac. Y pues Sí. bueno. Ahí es bien interesante cómo esos conceptos, no me acuerdo si lo vi en tipo video de meme o de análisis así riguroso, que dudo porque es una película medio chistosa, pero el hecho de los conceptos que se ha tocado muchas veces, ¿no? Incluso con este disco de oro que se envió en la Voyager, Ah, sí, por ejemplo, en el disco viene información sobre nosotros bueno, depende del lado que te pases, es una muy mala idea dar coordenadas o posiciones, o muy buena idea si vas con entes pacíficos, ¿no? Que es lo que no sabemos. Pero se hace mucho esa crítica sobre que se representa el sistema solar en cuestión de orden planetario y hay una flecha que señala lo que supuestamente, y para nosotros o cualquiera de nosotros como humanos y un grado de cognición o de estudio, supongo, podemos interpretar como que se está señalando el planeta al cual pertenecemos. Pero se claro. habla sobre el concepto de flecha, ¿no? Estamos seguros que es un concepto universal la flecha que indica Sí. posición o posicionamiento y se representa en la de Mars Attacks, ¿no? Probablemente para nosotros como humanidad una paloma blanca es el símbolo de la paz, pero para otra especie puede ser símbolo de guerra, símbolo Sí, de declaración de hostilidad. sí. Y Entonces, eso pues, no, dime. dale, dale. Y eso pues, o sea, no necesitamos irnos a otro planeta, ¿no? Para verlo, o sea, son diferencias culturales que pues en nuestro planeta decimos, ok, la mayoría de la civilización occidental sabe que una paloma representa eso, pero ¿qué pasa con las culturas no occidentales e incluso las mismas culturas, los grupos humanos que se encuentran en el norte global que han sido pues marginados y que siguen viviendo según sus usos, costumbres y tradiciones, en donde justamente estas representaciones culturales no han permeado al grado de que pues se convierten en referentes comunes y cosas que cualquiera entendería, ¿no? Sí, sí, Y sí, justo la idea de la paloma como la paz pues tiene un trasfondo altamente cristiano y pues justamente, ¿no? O sea, no todo en el mundo cuenta con ¿cómo se llama? Ha sido expuesto a esa cultura. esa cultura o esas ideologías, sí. Yo recuerdo mucho que no me acuerdo si en Grecia o algo así, el thumbs up, el pulgar hacia arriba, el que para la Ujú. mayoría del planeta es todo está bien, ok, suerte incluso. Hay países donde es una ofensa, o sea, es como si te la rayaran, si le dijeran algo a tu familia, casi, casi. Claro. Entonces, pues, ¿qué más pensar de una civilización, un ente, un ser vivo, bueno, como le queramos llamar, completamente ajeno, ¿no? A nuestro planeta. Sí. Y esto también puede propiciar, ¿no? Que nos tomemos más en serio estas ideas del priming. O sea, si nos metemos de lleno como estas teorías conspirativas, podemos decir, ok, los gobiernos del mundo, las personas que tienen poder, acceso a información privilegiada, etcétera, 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 ya han tenido contacto y seguramente saben cosas sobre ellos que nosotros no las sabemos. Y justamente nos están intentando preparar justamente a cómo podemos reaccionar ante ellos en caso de que el contacto sea pacífico o no pacífico y también para evitar como un problema o un conflicto interplanetario a gran escala o algo por el estilo, pues. Y así sucesivamente. Incluso también algo sobre esto que sucede en la película del Día de la Independencia es que justamente se termina ahí presentando un escenario de guerra en donde todo el mundo se une para pelear contra ellos. O sea, ¿por qué diablos intentaríamos como representar esto? ¿Qué es lo que nos están intentando decir? Nos están diciendo que puede ser el caso que necesitemos olvidar nuestras diferencias y olvidar que Estados Unidos es básicamente la raíz de todos los males del mundo para poder defendernos de aliens. No sé. Curioso. Sí, bueno, ya saben, siempre tengo que sacar el comentario. Me pasa algo si no lo hago. Después, en el 2002 tenemos la película Señales, que a mí en lo personal es una de mis favoritas sobre este tipo de cosas,
en donde son seres altos y delgados, de piel medio verdosa, grisácea rara, cafezosa, extraña. Aquí ya pasamos del ser gris bajito al gris alto, que en muchos relatos de abducidos dicen que los grises bajitos son como los ayudantes, la mano de obra, no lo sé, los subordinados de los grises altos, y que en muchas ocasiones los grises altos son de hecho los hostiles, mientras los grises bajitos son solamente como androides, robots o algo por el estilo. Y estos seres son frágiles. ¿Por qué son frágiles? Porque si han visto la película, pues ellos terminan pues sucumbiendo ante algo muy, muy específico y pues hasta cierto punto dirías, ah, mira, así de fácil era. Ujú. Em, Además también los representan como que no portan como tecnología avanzada, o sea, en cierta medida, o sea, estos sujetos andan por allí en el mundo desprovistos de equipo, o sea, se muestran ante las personas, entran a sus casas sin lo que pudiese parecer armas ni nada para defenderse. Y Bueno, sí pues sí, tienen su aguijoncito, bueno, sí, pero eso incluso pareciera ser parte como de su mismo de su cuerpo, mismo cuerpo, exacto, sí, o sea, no ¿no? tienen una armadura, no tienen una pistola, no tienen una Sí. espada, un mazo, o sea, no tienen armas Ujú. físicas. Sí, y eso lleva a que se representen como de una forma casi bestial, ¿no? Ujú, ujú. Primitiva, y dirás: "Achis, qué raro", o sea, estos sujetos son capaces de venir de otro planeta y son primitivos en ese sentido. O sea, es raro, ¿no? Y esto también sucede en bueno, el contacto es silencioso, sigiloso y termina, sucediendo justamente con el abordaje directo, ¿no?, de las personas. O sea, en la película se pone una familia, la cual la misma familia es vulnerada, e incluso en su privacidad en la privacidad de su hogar, ¿no? Cosa que da mucho miedo, o sea, pensemos en todas esas películas de invasión a la casa, o sea, esta famosa película, la de Funny Games, véanla, está súper chida, o sea, pero eso es un tropo, ¿no? Muy particular del género de terror, en donde pensar que un desconocido entra a tu casa y se pasa de lanza contigo en tu propia casa es algo que da muchísimo miedo. Ahora imagínate que eso sea un ser de otro De mundo. otro mundo que desconoces completamente. Sí, sí, sí. Sí, Incluso y los términos que se usan, ¿no? El camuflaje que llegan a tener, cómo te lo van exacto. presentando con las noticias que para la época creo que sería lo normal, incluso todavía actualmente, que son estas luces en el cielo, ¿no? Simplemente están ahí, Exacto. un poquito al inicio parecido al Día de la Independencia, donde pues parece ser que no son hostiles y de Ajá. repente ya se empieza a desarrollar y a reportar que hay ataques. Sí, incluso ahí se representa a estos seres como vengativos y muy, muy maliciosos. No sé si recuerdan, es que no inventé esta película, me gusta un montón. Si recuerdan esa parte en donde este Mel Gibson ataca a uno de ellos y después cuando en la casa de un conocido y después cómo es que ese mismo alien va y entra a su propia casa, Creo que es- se sí. da cuenta de que es él porque ve las heridas. Dices, changos, o sea, ese sujeto, ese alguien está buscándome, está buscando venganza por lo que le hice. Que también es una antropomorfización muy particular de esto, ¿no? O sea, también nos podemos cuestionar qué tan válido es representarlos de esa forma. Sí, sí, que tengan los mismos vicios o características humanas como la venganza, ¿no? El deseo de venganza. Sí, y bueno, también en la película no se muestran así como una invasión a gran escala iniciando por ciudades o cosas por el estilo, sino que justamente van a zonas rurales, aisladas, atacan a familias, así, ¿no? O sea, como más personal el asunto. Y eso mismo entra con otra cosa muy importante, ¿no? O sea, mientras que en otras películas se representa como un contacto masivo, mediático, gubernamental, militar, aquí se representa como algo personal que tiene que ver justamente con, por ejemplo, al menos en esta película, las posiciones religiosas de las personas, sus lazos afectivos con su familia, etcétera, etcétera. Y sí tengo que hacer un disclaimer porque Eh, yo recuerdo escena, o sea, la escena de las luces recuerdo que a pesar de que está sucediendo en Sí, Estados Unidos, cierto, es en Ciudad de México. Y luego sí, la escena de cierto, la fiesta es en Brasil, creo, o en México, no cierto. estoy seguro. O sea, Sí, bueno, tal vez los entonces, ataques personales sí, así como en zonas aisladas, pero la sí, presencia sí es global, al parecer. sí, tienes razón, tienes razón. Sí, entonces, en lugar de mostrarte, al menos en la película, un escenario global de guerra, en la película se centra en cómo lo vive una familia pequeña. Ujú, justo, justo. Y pues también ahí se muestra, ¿no? Como depredadores que buscan los recursos o habitar un planeta, ¿no?
Y pues bueno, esta película se estrenó en medio justamente de ataque sorpresa, ¿no? O sea, pensemos en el 2001, en el 9/11, en cómo pues una organización terrorista aparentemente, y digo aquí aparentemente con mayúsculas, es capaz, ¿no?, de atemorizar y aterrorizar a todos los ciudadanos de un país y hacer que las personas, incluso en sus hogares, se sientan víctimas de el terrorismo y de los malos que se encuentran en Oriente, etcétera, 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 ¿no? Justamente volviendo este terror hacia justamente una organización ajena a tu país, ajena a tu grupo, algo de lo cual te tienes que cuidar incluso tú mismo en tu propia casa. Sí, ¿no? Justo, Sí. justo. También hacer el énfasis de que la palabra alien en el contexto del Ah, sí, idioma inglés también significa ilegal. Este, perfecto. no O sé si extranjero, ¿no? extranjero. Bueno, no sé si extranjero porque sí es una connotación negativa. Ok, Extranjero sí es foreigner, por ejemplo. foreigner, Ajá. sí, Pero sí, es sí, usado y de hecho hace poco el gobierno de Estados Unidos, junto con esta tanda de desclasificación, sacó su página de aliens.gov, creo, y sacaron un mensajito así de ellos viven entre nosotros, haciendo alusión a este tema místico o paranormal, pero ujú, terminan diciendo sí, desde los 60 hay inmigración ilegal y están entre nosotros, quitando nuestros trabajos, entonces, ojito ahí cómo maneja la información, claro. y tomarla de quien viene. Sí, sí, también. Y que también, atendiendo a eso, ahí está esta película, ¿no? De Body Snatchers, de los aliens que llegan y roban los cuerpos y de hecho sí habitan entre nosotros y suplantan y buscan empujar agendas políticas, sociales, específicas, ¿no?, para sus propios beneficios. Que pues bueno, ahí tenemos como otra referencia al cine y nos podemos volver a preguntar, ¿eso nos está intentando preparar para algo? Ujú, justo, justo. Pero bueno, a mi punto de vista o mi opinión aquí es que es una memificación del gobierno, ¿no? O sea, se están colgando Sí. más de este lado. Sí, 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 podría ser eso. También me hace más sentido eso. Después tenemos La Guerra de los Mundos en el 2005, en la que sale Tom Cruise, que si recuerdan, o sea, no es la única película de La Guerra de los Mundos. De hecho, hace poco salió una, creo que en Prime. Lo comenté aquí en un capítulo, se me hizo entretenida, pero ojo, no es la mejor película del mundo, tiene muchos problemillas ahí, pero al menos la forma en la que se representa en esta nueva película es interesante. Está una película más antigua, la radionovela, la novela original de este H.G. Wells, en fin. Entonces, aquí en la Guerra de los Mundos, justamente se presentan pues estos seres que llegan a la Tierra en, pues sí, sus vehículos interplanetarios, pero en la Tierra se desplazan en trípodes biomecánicos, estas cosas que se mueven con tres pies. Y pues estos aliens o estos seres, pues son básicamente quienes pilotean estas cosas, pero casi nunca se muestran. Ojo, ahí nunca se ven de forma directa. Y por otro lado, aquí se presenta una invasión total y aniquilación sistemática de los seres humanos sin diálogo alguno. O sea, simplemente se muestran, llegan y arrasan con todo, ¿no? No hay un contacto directo, no dicen que quieren, nada. Por otro lado, aquí la aparición es repentina desde el suelo, o sea, estas cosas ya estaban aquí adentro y de repente salen, ¿no?, debajo de la tierra y sin advertencia, o sea, es total, literalmente, pues, sí, inadvertida. Y justamente lo que se muestra aquí es que están intentando colonizar la tierra y aniquilar a la humanidad. Y todo esto coincide con el comienzo de la guerra de Irak. Si recuerdan, o sea, 2005, después del 9/11 y todo lo que sucede, justamente aquí Estados Unidos, ¿no?, inicia toda una campaña militar allá en Medio Oriente, específicamente en Irak, y justamente también incrementa el miedo a las armas de destrucción masiva. Recordemos todas estas narrativas estadounidenses acerca de que, por ejemplo, ISIS o Al Qaeda tienen armas justamente de destrucción masiva y hay que ir justamente a atacarlos y quitárselas porque no sabemos cuándo pueden atacar, ¿no? O sea, puede ser inadvertido. Y quizá aquí también nos están intentando preparar o condicionar o sensibilizar a la idea o al posible evento de que pues hay un enemigo allí, ¿no? Oculto, que no sabemos cuándo va a aparecer y que nos puede vulnerar bastante feo. Y también es de Steven Spielberg. Ah, ¿en serio? ¿Esta también es Steven Spielberg? Sí, sí. Ah, mira, esa no me las... Ah, no te creas, sí, cierto. Sí, es de Steven Spielberg. Después nos pasamos hasta el 2016 y tenemos la película Arrival, La Llegada,
en donde aquí se nos presentan heptápodos. Los aliens son estos seres pues, que parecen pulpos, gigantes de 7 patas, bueno, parecen pulpos en el sentido de que pues, son cefalópodos, ¿no? Pero no tienen 8 patas, son sino 7, no tienen rostro y tienen un lenguaje extraño, ¿no? Circular. Aquí el contacto es lingüístico, no violento, pero hay tensión militar. Si recuerdan, aquí básicamente lo que pasa es que el ejército busca a una Lingüista. lingüista Ujú. y ella ayuda a la comunicación para descifrar su lenguaje. Aquí las naves se estacionan simplemente en lugares y no representan como ninguna actividad militar, pues solamente llegan y se posicionan y abren una escotilla a través de la cual pueden entrar y comenzar la comunicación. La película en general, ¿no? Se trata acerca de cómo es que está esta tensión entre, digamos, la se podría decir, la tensión militar, la idea Las o la potencias urgencia. humanas. Ajá, la urgencia como de buscar defenderse, mientras el interés hasta cierto punto como científico, humanista, de intentar comunicarnos en lugar de simplemente atacar y entendernos. Y pues sí, ¿no? Justamente la carrera entre lograr descifrar su lenguaje antes de que los militares simplemente digan, no, ¿sabes qué? No sabemos qué quieren, hay que atacar, ya. Y pues bueno, o sea, aquí también se muestra, ¿no? Que el contacto sucede justamente de esta forma, aparentemente pacífica en un principio, o la mayor parte de la película, y justamente pareciera que los aliens vienen a ofrecer su lenguaje como regalo a la humanidad, para que justamente los humanos logren pues, cambiar su rumbo, ¿no? Como civilización a partir de este lenguaje. Y también esta película aparece pues justamente en un escenario de tensiones globales y pues de fake news, ¿no? Sobre justamente, pues sí, ¿no? Todo este escenario en donde se busca preparar para aceptar que el contacto puede ser incomprensible, pero beneficioso para los seres humanos. ¿Por qué digo fake news? Porque justamente, ¿no? En el 2016 ya tenemos un escenario donde las redes sociales han alcanzado pues justamente cierto alcance pues ya global y han permeado bastante en la sociedad humana, que pues dificulta en buena medida a veces distinguir qué es verdad y qué es mentira. Que están muy clavados con todo esto de la dialéctica, pues te das cuenta que muchas de las raíces de los problemas como humanidad es este problema de comunicación por el lenguaje usado, no quiero decir las palabras, pero en gran parte sí, la forma en que tenemos de comunicar ideas y cómo los representamos según nuestro contexto cultural. Sí, Creo que es lo más bonito que como que llega a rascarle esta película. claro. Y algo importante es que esta película, no recuerdo el nombre de la directora, creo que es una chica, una mujer. Pero está basada en un cuento que se llama La historia de tu vida. El autor es un chino, no recuerdo su nombre, déjalo busco rápido. Pero sí, es básicamente un cuento corto acerca de esto, justamente el contacto de una lingüista con estos aliens. Y el autor es Ted Chiang. Él es el autor de este cuento. De hecho, el cuento está muy bueno. Si lo pueden leer, léanlo. De preferencia en inglés, porque si la experiencia cambia mucho si lo lees en inglés que en español, pero sí. Em, y finalmente también tenemos, ahora sí, la película de Disclosure Day, de la cual no sabemos mucho, pero al menos por lo que se ha visto en los trailers, hay cosas que son pues como comunes, ¿no? A lo largo de la película con los eventos aparentemente reales que algunas personas han dicho que han experimentado, como por ejemplo la presencia de aliens grises, que eso también en algunos trailers se ha visto y también justamente esta representación de lo desconocido del alien con, por ejemplo, venados y también por otro lado con búhos, lechuzas. Y pues también la idea, ¿no? De que al parecer hay toda una red de encubrimiento por parte de los gobiernos, el intento de revelar la información, justamente con lo que ha pasado recientemente con Estados Unidos. Y aquí básicamente lo que se muestra es que el contacto ya ocurrió en el pasado, pero que ha sido ocultado. Y justamente pareciese, por lo que se ha mostrado en los trailers, que va más bien de sobre cómo es que las autoridades institucionales buscan manejar y controlar y representar y, pues sí, controlar la narrativa acerca de cómo sucede el contacto, ahora sí, ante la sociedad.
Y pues también pareciese que, por otro lado, esto sucede, bueno, o sea, como les digo, no sabemos mucho sobre la película, pero de nuevo, o sea, lo que sucede en estas teorías de conspiración, entre comillas, que se popularizaron al respecto, es que pues la película ciertamente aparece en un momento muy particular y es justo después de todas estas desclasificaciones, en donde pues justo, ¿no? Resulta que al parecer el gobierno de los Estados Unidos ya está diciéndonos que sí hay y que pareciera entonces que nos está intentando condicionar para responder de una manera particular al contacto. ¿Cómo ves? Pareciera. También importante notar la simbología que se llega a usar, ¿no? Por ejemplo, en esta de Disclosure Day, lo principal, incluso en el póster, que si nos están viendo en video lo pueden ver ahí en pantalla, hacen mucha referencia a ojo, a un ojo singular como que todo lo ve, ¿no? A este Sí. simbolismo, perdón, Simbolismo. sobre estar vigilados, ¿no? Sí. Habrían dos vertientes, creo, tal vez tanto del gobierno como ellos, como entes extraterrestres vigilándonos. Y pues bueno, ya el platillo volador, que es algo relativamente común según lo consideres en varias películas. Pero notar que hay mucho simbolismo en cada película, ¿no? Tanto en la forma de comunicarse, que igual si lo vemos de forma muy escéptica pueden ser estos escenarios que cualquiera de nosotros nos podemos imaginar, pero hay cosas que coinciden, por ejemplo, de lo que nos orilló o nos motivó a hacer este capítulo, fue que curiosamente los últimos trailers revelados de esta película, la forma que tienen de comunicarse estos aliens, o sea, su lenguaje, es como de chasquidos, ¿no? Como de tronidos. Ajá. Este chico que les mencionamos el capítulo pasado, brasileño, que al parecer tuvo contacto, también lo menciona así como que una especie de código Morse, como de tronidos, de chasquidos. Él lo menciona en su mente, o sea, lo escuchaba, lo sentía en su mente, pero hay muchas coincidencias, ¿no? Sin dejar afuera que puede ser publicidad o algo programado para funcionar de esta forma. Coincide que en Disclosure Day y en Señales sea exactamente el mismo tipo de lenguaje. Entonces, Sí, es lo que mencionamos, ¿no? O sea, ¿por qué tantos lenguajes distintos? Por ejemplo, en Arrival, que es como el lenguaje que tienen los septápodos son como sonidos de como claxon, ballena. de buque, ajá, como, no sé, bueno, yo lo ubico As- como la alarma de Bob Esponja, que es así, Brrr. ajá, justo, ese sonido que sugiero, trompeta, no sé, trombón, este sonido extraño, pero coincide, al menos en estas dos o tres, bueno, lo del chico brasileño no es película, pero va coincidiendo que al parecer este lenguaje es así como chasquido, ¿no? Sí, Como extraño. sí, y también, o sea, añadiendo a esto, hay otras dos películas en donde también está ese tipo de lenguaje. Sí, sí me acordaba, lo iba a mencionar al Ah, final. perdón. Sí, no, pero sí, justamente como dices, o sea, señales de Disclosure Day, está el chasquido, si recuerdan, incluso en señales, cuando el niño tiene su walkie-talkie, ahí lo escucha, y escucha ese como chasquido gutural que parece código Morse, que tú bien dices, pero también en la película Cuarto Contacto, cerca del final, cuando están haciendo estas Oh, grabaciones de las regresiones hipnóticas y todo eso, allí uno de estos seres habla a través de una persona y se escucha como un ruido gutural similar a esos chasquidos. ¿Sí? Que incluso ahí dice soy Dios o algo así, ¿no? Pero es un ruido gutural que se parece bastante a eso, ¿no? Y pues, o sea, como ese tipo de ruido. También por otro lado está la película Nadie podrá salvarte, que les dije al inicio, como nadie podrá oírte gritar o algo así, pero me equivoqué. La película se llama Nadie podrá salvarte, No One Will Save You, algo así. Que también veanla, está súper chida, salió como en el 2023, 2024, y algo curioso de esa película es que no hay ningún diálogo, y está muy buena, y es justamente acerca de cómo una chica es pues acosada en su propia casa y en un pueblo pequeño por seres de estos, por aliens, y hay un punto en donde estos aliens están haciendo ruidos, y esos ruidos son de nuevo guturales, como chasquidos también. Entonces, e incluso también algo bien chido de esta película que no mencionamos aquí en ningún punto, es que pues si bien la representación más típica de los aliens son estos seres grises,
cabezones, delgados, grisáceos, bajitos, todo esto. En esta película salen algunos de esos, pero también otra representación de aliens no tan común que ha habido ayer un montón de avistamientos, pero que no se ha popularizado del todo en el cine, son los seres insectoides que parecen mantis. Y en esta película sale uno de esos. Y pues también se comunican de esa forma. O sea, ahí también tenemos otras dos películas en donde suceden así. Que también hay otra película que se llama Dark Skies, en donde creo que se la encuentran en Amazon, no recuerdo. De preferencia vean la pirata. Pero Dark Skies trata justamente de cómo una familia es acosada por aliens que están intentando abducir a sus hijos. Y también hay una escena en donde el alien ya está dentro de la casa, ahí en la habitación del niño, los papás llegan de inmediato, el alien voltea, pero también está haciendo un ruido gutural. Está curioso. Yo lo vuelvo a mencionar, o sea, por más que podamos imaginarnos tantas opciones, ¿no? Lo mencionaba ahorita, los heptápodos de Arrival suenan como trombones. Tenemos estas referencias de que se comunican en inglés, Ujú. telepáticamente en algunas películas, Telepáticamente. pero en estas donde coincide que es ese mismo tipo de lenguaje, y son distintos directores, porque podrías decir, bueno, es la secuencia de Steven Spielberg, ¿no? Por ejemplo, en este caso, de Disclosure Day. Pero ya estas diferencias entre directores y formas de ver la civilización, ya sean pacíficas o bélicas, te hace pensar, ¿no? Si es de alguna forma que nos están acostumbrando a que muy probablemente se comunican así, o sea, es el contacto auditivo que vamos a tener de mensajes de estos seres, si es que llegan Sí. a materializarse o a presentarse. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y junto con eso podemos encontrar otras cosas, ¿no? O sea, como esta tendencia a la antropomorfización, que a veces pues puede ser limitada, ¿no? O sea, un heptápodo no es para nada antropomorfo, Ujú. pero pues sí, de nuevo hay una tendencia, ¿no? Tienen una cabeza y extremidades, y esas extremidades les son útiles para manipular su entorno. Ujú. Y al parecer la cabeza hace referencia pues al menos a un sistema, lo que podríamos decir un sistema nervioso central. Por otro lado, también el contacto en zonas periféricas, las abducciones y la comunicación telepática, etcétera, 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 ¿no? O sea, podemos encontrar otro montón de similitudes, el fallo de las instituciones para protegernos, bla, 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 ¿no? O sea, podemos encontrar todo eso. Y también, o sea, el hecho de que existan todas estas similitudes entre casos aparentemente reales y el cine y entre diferentes películas que, como tú bien dices, son de diferentes directores y personas que las producen, etcétera, pues lleva a sospechar, ¿no? Decir, oye, ¿por qué pues todo eso se parece? ¿Por qué todos son iguales? ¿Por qué hay todas estas constantes? ¿Será que saben algo que nosotros no? Y ahora resulta que el gobierno está revelando esta información. ¿Será que saben algo que nosotros no y nos están intentando dosificar la información para que no nos sorprendamos tanto en el futuro? ¿Quién sabe? Estamos justamente en ese punto, notando patrones, básicamente, como buenos humanos que al parecer somos básicos. Sí, Pero como mínimo es curioso. Creo que es un excelente año para ser conspiranoico respecto a la vida alienígena o a los ovnis. Creo que también viene por modas. Se ha visto varias etapas a lo largo de la historia donde se populariza el tema. Pero lo que sí tenemos a favor es toda esta divulgación de información y desclasificación, ¿no? Que ya empieza a ser oficial. Claro que tenemos en contra estas herramientas de IA donde ya toca dudar de más, porque las herramientas facilitan mucha falsificación. Pero definitivamente estos patrones son, como bien lo menciono, como mínimo, curiosos y asombrosos. sí, totalmente. Entonces, pues también no olvidemos que quizá la explicación más probable para esto es que al final de cuentas se trata justo, como decíamos, creo que al inicio, bueno, el capítulo pasado, pues son manifestaciones culturales que se retoman en el mismo cine para que la gente lo entienda, pues, es lo más común, son atractivas, visualmente llamativas, etcétera, 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 pues se han popularizado y forman parte de la cultura popular hoy en día y pues está chido ponerlo en el cine y ya, Pareciera, ¿no? como, Siendo muy como simplistas y escépticos.
Sí, como cuando a Hideaki Anno, el autor de Evangelion, le preguntaron que por qué había tantas referencias religiosas en su obra, que si era católico, judío, o si creía en algo particular, místico, religioso, extraño, y él solamente dijo, nah, se veía cool, Y ya. Sí, sí, sí. y ya. Sí. En fin, entonces, pues gente, creo que llegamos hasta ahí el día de hoy. ¿Tú quisieras agregar algo más, Lalo? No, muchas gracias por escucharnos. Disculpen si este fue un poquito más tedioso, pero pues era el desglose de todo el tema. Ah, Nos gusta siempre explicar o dar contexto y después decir por qué estamos diciendo tanta barbaridad. sí. Les agradecemos la paciencia. Bienvenidos a los nuevos. Síganos en redes sociales. Nos encuentran como Paralogía Podcast y Paralogía Podcast 24 en varias de ellas: TikTok, Instagram, YouTube. Muchas gracias a Jero por la investigación y lo clavado que está en estos temas de aliens. Muchas gracias a Glitch Bay por sus canciones que están escuchando de fondo mientras nos escuchan hablar. Y nuevamente, repetidamente, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Hey, muchas gracias a ustedes por estar aquí, acompañarnos, a los nuevos por unirse a esto, por compartir, por darle like, por recomendar, por comentar, por todo eso. Muchas gracias, nos ayudan bastante y sobre todo gracias a Lalo por contribuir bastante a este proyecto y pues nada, yo creo que hasta ahí llegamos el día de hoy y pues bye. Cuídense mucho, no se dejen abducir y si se dejan nos cuentan cómo les Sí. Y si los abducen, díganles que vayan por... Pero sí, den referencias. sí, sí, sí. Cuídense, bye Cámara. bye.